ministra Camila Vallejo calificó esta mañana como una desfachatez las críticas que realizó la Asociación de ISAPRES y además la secretaria de Estado indicó que no hay espacio para salvatajes a las aseguradoras. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con el presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón. Gracias por el contacto, Gonzalo. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas buenas gracias, tardes. Frecia. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación, la posibilidad de conversar algunos minutos sobre, creo yo, un tema que le interesa a mucha gente. Así es, tal cual, a muchísimos chilenos. Gonzalo, partamos por el comunicado de ayer y lo que ustedes han planteado en este comunicado, que fue bien duro, donde hablan de un engaño a través de esta ley de parte del gobierno a la ciudadanía. ¿A qué se refieren con eso, con ese concepto que ha sido bien criticado? Sí, mira, tanto el proyecto como lo que han indicado las autoridades dicen que el propósito, el objetivo, lo que pretende alcanzar el proyecto es mantener las coberturas de las personas, mantener el funcionamiento del sistema de salud, no provocar ningún inconveniente en el acceso a las atenciones, cumplir con el fallo. Sin embargo, el proyecto, si se llega a poner en práctica tal como está presentado, lo que hace en realidad es terminar con el funcionamiento de las ISAPRES tal como están hoy día, terminar con las coberturas de las personas, causar un daño muy importante al sistema de salud completo y evidentemente no cumplir con el fallo. ¿Y eso como una consecuencia deliberada, a su juicio, de parte del gobierno? ¿El gobierno es consciente de esto y aún así impulsa esta ley? Bueno, la verdad es que nosotros no podemos saber eso. Lo que sí sabemos es que hemos participado en diferentes reuniones durante todos estos meses y hemos entregado una cantidad muy importante de antecedentes e información que permite entender el problema, que permite entender la cuantía de lo que se está solicitando y por lo tanto las consecuencias que tendría el proyecto de aplicarse tal como está planteado. Gonzalo, esta mañana, bueno, decíamos algunas de las declaraciones que había entregado la ministra vocera de Gobierno. De hecho, tenemos esas declaraciones para que lo invitemos a revisarlas y de ahí comentamos. ¿Le parece? Sí, perfecto. Vamos. Bueno, nos parece en primer lugar una desfachatez, ¿no? Las ISAPRES no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Si nosotros hubiéramos querido una quiebra generalizada de la ISAPRES, la verdad es que hubiéramos mandatado al cumplimiento inmediato del fallo, la aplicación inmediata del fallo, y no estamos haciendo eso. Es que lo que está señalando en el fondo la ISAPRES es que le hagamos un salvataje, y eso la verdad es que no hay espacio para salvataje. Bien, habla de salvataje, bueno, de una desfachatez también, como lo mencionábamos. ¿Había escuchado o leído las declaraciones de la ministra Vallejo esta mañana? Sí, la verdad es que sí, habíamos escuchado. Lo que nosotros vemos, evidentemente nosotros no, por ningún motivo no se puede incumplir el fallo. Hay que poner en práctica un mecanismo que permita incumplir el fallo y para eso la sentencia deja el espacio para buscar diferentes caminos para llegar a ese objetivo. Tampoco, y nosotros hemos sido reiterativos en eso, jamás hemos buscado un salvataje, eso jamás ha estado en la cabeza ni en la mente de las ISAPRES. Lo que nos llama la atención, sin embargo, es que por los antecedentes que se entregan, es si en realidad el gobierno central ha recibido toda la información de los impactos y de los efectos y de los contenidos que este proyecto de ley corta tiene. ¿Por qué, Gonzalo? Porque lo que vemos nosotros es que efectivamente el proyecto de ley corta lo que hace es que en un plazo relativamente corto, si es que se pone en práctica tal como el proyecto está presentado, deja al sistema sin funcionamiento, deja al sistema sin poder otorgar las coberturas, que es el propósito del sistema ISAPRES, y con eso, evidentemente, causándole un daño muy importante a los 3 millones de personas que están en el sistema, al sistema de salud, a los médicos y en general al sistema de salud completo del país. Nosotros hemos escuchado las declaraciones de la ministra y tenemos la duda si realmente ella está al tanto. Como ciudadano uno puede preguntarse si el gobierno tiene toda la información, si entiende la crisis sanitaria que esto puede causar, cómo se puede empujar este proyecto que va a tener estos efectos y estas repercusiones
en el acceso a atención de salud de la población. Y más allá de este proyecto también está un fallo, ¿no?, de la Corte Suprema. Entonces acá, más allá de cómo se realice el pago, esto va a llevar, ¿creen ustedes, igual a que el sistema de la salud privada entre aún más en crisis o que no resista la devolución, Gonzalo? El fallo es muy claro. El fallo lo que dice es que lo que ordena, lo que busca es mejorar a nuestro juicio el sistema de salud. ¿En qué sentido? En incorporar una sola tabla de factores que sea la misma para todos los planes, que sea más sencillo, más transparente en su funcionamiento. Pero por ningún motivo esto tiene que ser un instrumento o un mecanismo que al final signifique el término del funcionamiento Gonzalo, de las coberturas de las personas y por lo tanto evitar el cumplimiento del fallo. El fallo admite diversas formas de ponerse en práctica. Sí, claro, lo dice en el punto 7, que la superintendencia dispondrá las medidas administrativas para la aplicación de esta tabla única de factores. Ahora, ¿nos podría explicar por qué serían inviables las ISAPRES dada esta ley corta? ¿Eso tiene que ver con los excesos cobrados por las ISAPRES que tienen que devolver o tiene que ver con los flujos que se generan a partir de esta adecuación? Sí, tiene que ver con ambas cosas, pero el que es inmediato, el que es de corto plazo, es el flujo. ¿En qué sentido? En que el propio superintendente fue muy claro en la exposición que hizo en el Congreso, en el Senado, el martes pasado. Él informó que la caída de los ingresos mensuales del sistema ISAPRE, producto de lo que ellos estaban proponiendo, era de 30.000 millones. El sistema, cuando ha tenido margen anual de 30.000 millones. Por lo tanto, ya se produce inmediatamente un déficit, una inexistencia de recursos para cumplir con los contratos. A modo de ejemplo, los 30.000 millones mensuales de caída en los ingresos, que significan alrededor de 350, 360.000 millones al año, significa que las intervenciones quirúrgicas y los medicamentos para el cáncer, que son equivalentes a esa cifra, no se podían pagar. A modo de ejemplo, tiene el mismo impacto de 2 pandemias en el sistema ISAPRE. Ese es el tamaño de la caída de los ingresos que está postulando la forma como el superintendente lo informa. Y por lo tanto se fuerza a una falla del sistema. Gonzalo, pero hay distintas formas de enfrentar ese nuevo escenario, ¿no? Si hay una caída en los ingresos, las ISAPRES también podrán hacer su parte desde el punto de vista, por ejemplo, de los costos asociados, ¿no? Y ahí hay una crítica importante desde el punto de la eficiencia que tiene el sistema, que la ha planteado el economista David De Brot respecto a cuán ineficientes son también las mismas ISAPRES. O sea, ese menor ingreso se puede compensar de otras formas también haciendo otros ajustes a nivel financiero, ¿no? Sebastián, el propósito y objetivo de las ISAPRE es permitir a las personas tener acceso a la atención de salud. ¿Son prestaciones de salud o son licencias médicas? El gran monto que se destina de las cotizaciones, se destina casi la totalidad de las cotizaciones, se destina a prestaciones de salud, se destina a licencias médicas y a dar los servicios para poder cumplir con ese objetivo. Ajá. Cuando alguien postula que hay que hacer cierta rebaja, de alguna manera lo que está postulando o es menos atenciones para las personas o es menos recursos para los médicos, menos recursos para los prestadores y su desarrollo. Nosotros pensamos que más bien cualquier proyecto de ley que se ponga en práctica tiene que ir en el camino de tratar de aumentar el acceso a atención de las personas. Esto va en el camino contrario. Sí, entonces, Gonzalo, ¿por dónde va la alternativa que tiene que ver primero con el fallo que usted decía más temprano que esto tampoco ayuda al sistema, no el fallo porque hay devolución o sigue las prestaciones o si no va a ir por secretaría, que va un poco en línea de lo que decían ayer en el comunicado, el cierre del sistema. ¿Por dónde entonces o dónde radica el problema central para ustedes? Nosotros siempre hemos dicho, siempre lo hemos pensado y lo reiteramos, que el fallo sí se puede cumplir, que la sentencia deja opciones, deja abiertas las opciones. Recordemos lo siguiente, que la propia vocera de la Corte Suprema ha indicado de que ellos lo que entregaron fue un fallo que se tiene que cumplir
dieron los lineamientos generales en el sentido de cuáles son las condiciones bajo las cuales se tiene que cumplir, pero mandataron al superintendente, que es la entidad técnica, a ver el mecanismo práctico de cómo se pone en práctica, y lo que hace la sentencia es dejar abiertas opciones. Tanto es así que hoy día, por ejemplo, hay otro proyecto que se está tramitando en el Congreso que se hace cargo de este mismo tema con una fórmula distinta, de un camino distinto, igual tiene costos, igual tiene disminuciones de valores, igual tiene devoluciones de plata, pero es un enfoque distinto. Y lo mismo ha sucedido con los ex superintendentes. Los ex superintendentes también han planteado fórmulas distintas. Esa demuestra que efectivamente hay formas diferentes de enfrentar esto. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir con el fallo, si eso no hay ninguna duda. Se tiene que producir con las modificaciones de los valores y se tiene que producir con las devoluciones que eventualmente se den. Pero eso no puede llegar aparejado el fin de la cobertura, el fin del funcionamiento del sistema y por lo tanto el no cumplir ni siquiera con el fallo, Gonzalo, y menos con la cobertura. Ahora, los desequilibrios financieros que ustedes están proyectando no vienen de antes en la ISAPRE. De nuevo cito al economista David de Brot respecto a este tema. Él plantea derechamente que acá viene un problema, pero arrastrado de mucho antes del fallo siquiera de la Corte Suprema. No, para nada, Sebastián. El superintendente fue muy claro. Él informó en el Congreso y él informó el efecto que tendría poner en práctica el proyecto de ley. No, pero yo le pregunto lo que ha pasado antes, no en la proyección sobre la implementación de esta ley, sino en lo que ha pasado antes. ¿Cómo vienen las ISAPRES desde antes, desde el punto de vista financiero? Lo que sucede es lo siguiente, es que recordemos lo que ha sucedido hacia atrás. El sistema venía funcionando, vino la pandemia, salió un proyecto de ley que lo que hizo fue congelar por 27 meses la modificación de los precios. Eso evidentemente causó una situación de déficit, pero eso ya pasó. Hoy día se mantiene todavía algún nivel, pero se viene trabajando en un camino que efectivamente el sistema debería avanzar en un equilibrio. Esto de aquí es una condición tan extrema la que se plantea en este proyecto, que no hay ninguna fórmula para corregirlo. El hecho de plantear una baja de los ingresos mensuales de 30.000 millones, no hay ningún sector que sea capaz de hacerse cargo de ese tipo de volumen. Y dicho eso, Gonzalo, aquí ya en un tema quizás más comunicacional o mediático, porque cuando vemos declaraciones de la vocera hoy, el mismo comunicado ayer de ustedes y de las ISAPRES, a nombre de las ISAPRES, le da cero tranquilidad a los usuarios de estas instituciones. De hecho, es lo que más de 3 millones de personas han tenido como preocupación en los últimos meses. Imagínense en aquellos que están en tratamiento ahora. Entonces, ahí, ¿cuál es el favor que le hacen no solo a la ciudadanía, también a las personas que han desembolsado importantes recursos para tener una cobertura de salud y que ahora se ve en riesgo? ¿Cómo se explica estos alejamientos o esa decir que no va a haber devolución, que no se puede hacer esto, que se está cerrando el sistema de salud? ¿No creen que también eso genera muchísima incertidumbre a la que se ha además sumado en este último tiempo? Precia, nosotros nos sentimos en la obligación de decir y contar las cosas que nosotros vamos estudiando, y efectivamente lo que estamos revisando ahora, que vemos un proyecto que efectivamente lo que puede hacer es forzar a las personas a un traslado al sector público, y por eso nos parece de la máxima importancia de dar a conocer esta información. Nosotros entendemos que lo que hay ahora es un nivel de incertidumbre que provoca efectivamente problemas a las personas, al sistema prestador, a los médicos y a la ciudadanía en general. Y eso hay que tratar de solucionarlo en la brevedad posible. Recordemos que el fallo salió el 30 de noviembre, mandató a la superintendencia en un plazo de 6 meses a buscar una solución. Nosotros pensamos que tienen diferentes caminos para resolver este problema. Sin embargo, es la propia autoridad la que ha vuelto de nuevo a plantear 6 meses más de mantener esta situación. Esperemos que en el Congreso se pueda dar un trabajo en profundidad, con los puntos de vista correctos, de tal manera de sacar una solución que efectivamente cumpla con el fallo y que permita funcionar el sistema y las personas sigan recibiendo su cobertura. Sí. Y ojalá que eso sea a la brevedad posible, por lo mismo que tú planteas, Frecia, de tratar de eliminar
la angustia o los problemas que las personas pueden hoy día tener. Pero, Gonzalo, hay un problema importante respecto a cómo se plantea la situación en ese contexto, porque los pacientes, los afiliados a la ISAPRES, aparecen como una especie de rehén en esta situación en la que hay un gallito entre el sector de las ISAPRES y el gobierno para tratar de generar las condiciones normativas que permitan la continuidad del sistema. Y ustedes advierten de los riesgos enormes sanitarios. Pero resulta que hay que echar un poquitito más atrás la vista para ver cómo llegamos hasta acá. Y este problema no es de hace un año, ni surge tampoco con el fallo de la Corte Suprema. Resulta que las ISAPRES desde el año 2010, que cuando fueron declaradas inconstitucionales las tablas, están en una situación de crisis. Y ustedes omitieron completamente, las ISAPRES me refiero, aquel fallo del Tribunal Constitucional. Ustedes generaron un escenario de judicialización, además, en el que miles de casos fueron respaldados por la justicia a favor de los usuarios, de los afiliados. Y ustedes generaron además esta situación de crisis que se zanja con la Corte Suprema al omitir la circular de parte de la Superintendencia de Salud del año 2019 en el gobierno del presidente Piñera, de no aplicar la tabla a pesar de que la circular establecía el mandato para hacerlo. Ustedes omitieron eso. De hecho, la Corte Suprema considera que ustedes cobraron en exceso una cantidad que ha sido estimada por la Superintendencia en $1.400 millones durante estos 3 años. Entonces, todos esos hechos se vienen acumulando para llegar al punto en el que estamos hoy día. Y hoy día ustedes plantean que hay un apuro por hacerlo y que si no, va a morir gente eventualmente por la falta de atención médica. ¿No es injusto plantearlo en esos términos? ¿No es incorrecto también? ¿Y no omite ese planteamiento toda la responsabilidad que por más de 10 años han tenido las ISAPRES en esta discusión? Sí, mira, Sebastián, primero el término rehén. La verdad es que efectivamente en el sistema ISAPRE hay 3 millones de personas que reciben la cobertura, acceso a atención de salud en general de muy buen nivel, con prestaciones que el sector público no otorga y que ellos han elegido voluntariamente adscribirse al sistema ISAPRE. Yo me refiero rehén desde el punto de vista cómo se plantea la discusión, Gonzalo, evidentemente, no a la adscripción al sistema. Sí, lo que pasa es que son ellos los que nosotros tenemos que plantear la información de tal manera de que no sean forzados a irse al sistema público. Por eso es que estamos levantando esto. Es eso lo que nosotros tenemos que levantar. Segundo, hacia atrás. Efectivamente hay un fallo en el año 2010 del Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que dice? El fallo del Tribunal Constitucional, por una razón muy obvia que lo explico inmediatamente, dice: insto a los colegisladores. ¿Quiénes son los colegisladores? El Ejecutivo y el Congreso. ¿A qué cosa? A hacerse cargo de este problema, plantear una reforma de tal manera de modificar el funcionamiento de esto. Las ISAPRES durante todo este periodo han venido cumpliendo cabalmente con la ley, han venido cumpliendo cabalmente con las normas que la superintendencia le ha establecido, no es lo que ha dicho la justicia, rigurosamente fiscalizados en el cumplimiento de esa situación. Entonces, no se ha producido tal situación. Y lo otro, Sebastián, efectivamente a contar del 2020 hay una nueva tabla de factores, pero esa no, la circular de la tabla de factores lo que decía era que aplicaba respecto de las nuevas suscripciones, no aplicaba respecto de las personas hacia atrás. Eso es lo que dice la circular 343. Hacia adelante, las ISAPRES, ¿qué es lo que hicieron? Cumplieron con eso, fueron fiscalizadas por el superintendente para cumplir con esa misma situación. Pero si la Corte Suprema es la que ha establecido que se cobró en exceso, Gonzalo. Lo que sucedió en relación con eso, Sebastián, y está muy bien aclararlo, es lo siguiente. Efectivamente, a raíz de esto, los últimos 3 o 4 años, se produjo una judicialización por tabla de factores, que fue creciendo con el tiempo, y fue fallando la Corte Suprema en función de esos casos. El 30 de noviembre, lo que hizo la Corte Suprema fue cambiar de criterio y establecer una nueva forma de operar. Y ese cambio de criterio tiene efectos no sobre los fallos que ellos están haciendo, sino que tiene un efecto general, claro, que obliga a la superintendencia a modificar el funcionamiento que tenía hasta ese momento. Y eso es lo que se está buscando ahora, cómo se pone en práctica. Pero como digo, hasta ahora las ISAPRES han cumplido cabalmente con la ley, han cumplido cabalmente con las tablas de factores, y lo que se ha producido un cambio de criterio, hay que poner en práctica ese cambio de criterio. Ahora, al hacer ese cambio de criterio, dado que tiene una partida del año
2020, lo que se puede producir efectivamente son estas modificaciones de los valores y se puede producir efectivamente estas devoluciones. Pero eso es lo que ha venido sucediendo durante todo este tiempo. ¿Y ahora cómo se hace viable entonces el sistema? ¿No? Porque se dice cómo se recompone las distintas posturas. Sí, bueno, dos cosas en relación con eso, Frecia. Nosotros insistimos en que lo que pensamos que la Corte Suprema pretendía hacer es en realidad aclarar una situación, transparentar un funcionamiento, establecer una sola tabla de factores, normalizar el funcionamiento. Eso es lo que hay que poner en práctica. Tenemos esperanzas en que al trasladarse la conversación al Congreso, en el Congreso efectivamente se pueda dar una conversación en profundidad, con antecedentes, y buscar ahí una solución que efectivamente permita cumplir con el fallo, hacer las modificaciones que el fallo obliga y simultáneamente que las personas puedan mantener sus coberturas de aquí en adelante. Bien, Gonzalo, ya veremos cómo sigue esa discusión ahí en el Congreso sobre la base de esta ley corta. Gracias por el contacto. Gracias, muy amable. Gonzalo. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Frecia. Que tenga buen día.